Vamos a presentar la predicación de esta tarde. Gloria a Dios. Y estaremos también haciendo una oración para presentarnos. Abra su Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. El libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Gloria a Dios. Y le voy a pedir a todos, antes de predicar, que tengamos reverencia a la palabra, que los niños por favor no estén pasando el baño, que por favor no pasen mientras está predicando la palabra, y que nadie esté en sus celulares. Vamos a darle respeto a la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. No estaban listos, ¿verdad? Los agarré comiendo moscas, parece. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, vamos a leer antifonalmente. Yo voy a leer un versículo, ustedes el siguiente, y así vamos a ir hasta el final, leer todos. Amén. Dice la palabra de Dios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ustedes. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Un momento, empezaron bien y se fueron desinflando. Nuevamente, 14. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Ahora todos juntos. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí para todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración. Padre eterno y Dios todopoderoso, Señor, delante de tu presencia, Señor, estamos, Padre, para darte gracias, Señor, para adorarte, para bendecirte como lo hemos hecho, Señor. Ahora, Señor, prestamos nuestros corazones, nuestra mente y toda nuestra atención, Señor, para que tú, Señor, hables a nuestra vida, Señor. Limpia, Señor, el ambiente, quita todo pensamiento que quiera robarse la atención, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda moverse con libertad como lo ha estado haciendo, Padre. Y yo me presento ante ti, mi Dios, como el portavoz. Te pido, Señor, sabiduría. Te pido, Señor, que utilices mi humanidad, Señor, que pueda fluir, Señor, tus pensamientos sobre mí, Padre, para poder, Señor, edificar a tu pueblo, Señor, y mi vida, mi Dios amado. Te doy gracias, Señor, en el poderoso nombre de Cristo de Jesús. Y la iglesia dice, ¿pueden tomar asiento, hermanos? Gloria a Dios. Como dicen, lo prometido es deuda. Y yo les dije que estaba preparando una predicación. Y la predicación del día de hoy se llama llamados a crecer activamente, intencionalmente y voluntariamente. Y estas tres palabras, hermanos, tienen que hacer resonancia en su corazón y en su mente como un martillo en todo momento. Tienen que estar presentes en todo momento estas palabras en su vida, para todo lo que usted haga, hermanos, lo espiritual como lo secular, en el trabajo, en la escuela, en donde sea. Si estas tres palabras usted entiende el significado y las sabe aplicar en su vida, créame que va a haber una gran diferencia en su vida. Pudiéramos decir o entendemos a este punto que Dios nos ha llamado a crecer.
Dios ponía yo el ejemplo en otras ocasiones que los padres que tienen a sus hijos, por ejemplo Michael que tiene a sus 2 hijos, su hija, su hijo, él espera, ¿verdad?, que crezcan, que lleguen a poder ir a la escuela en un momento, que puedan ellos crecer, sean hombres de beneficio, mujeres de beneficio, que puedan ir a la escuela, llegar a una universidad, terminar su carrera, quizá verlo que se casen, verlos que crezcan y que eventualmente sean hombres y mujeres de provecho. Me imagino que esa es la intención de él, como la intención de todo padre. Y dando este ejemplo, es el mismo deseo que Dios tiene para con nosotros. No es solamente tener hijos y que ellos se críen, a ver cómo, que se rasquen con sus propias uñas, a ver cómo le hacen. No, hay un padre y una madre que Dios les ha instituido para que ellos sean el baluarte y sean la dirección para que los hijos y las hijas puedan crecer en un ambiente sano y enseñándole las cosas correctas. Y esa misma es la intención de nuestro Dios Padre. Él no nos llamó solamente o nos crió o nos formó y nos dejó a la intemperie, a la suerte de cada uno y a ver cómo uno se levanta, a ver cómo uno sale de las crisis que pasamos, de las circunstancias difíciles. Ese no es el deseo de nuestro Padre Celestial. El mismo deseo que usted tiene como padre y como madre para ver a sus hijos crecer y desarrollarse, verlos que se adapten a la sociedad, que tengan un buen trabajo, que les vaya bien, que puedan aportar, que eventualmente puedan ser algo de provecho. Asimismo Dios nos ve y espera que nosotros podamos crecer hasta ese punto, como el versículo que acabamos de leer. Pero las intenciones y los deseos no son suficientes. Usted puede querer que su hijo se porte bien, pero si usted no le enseña modales, no va a poder tener un hijo que lo respete o una hija que lo respete, ya que usted no está haciendo su parte o su actividad. Y asimismo, no, Dios solamente tiene el deseo de que nosotros crezcamos, sino que como Él tiene el deseo, Él activamente también está trabajando sobre nuestras vidas. Dios no formó a la humanidad, no sé qué concepto tengan de Dios, pero Dios no está sentado en el trono como muchos piensan, sentado, que es un viejito barbón, ¿verdad?, con barba blanca, vestido de blanco y solo está así viendo. No, Dios está trabajando, Dios está activo. Padre, Hijo y Espíritu Santo están trabajando, están coordinando cosas, están viendo qué es lo que tienen que hacer para que sus propósitos se cumplan en su vida. En el mundo, Dios tiene un plan general, Dios tiene un plan específico para ustedes. No se queda Dios solamente con las intenciones. La palabra de Dios nos enseña que Jesucristo le dijo a sus apóstoles que Él se iba a ir y que le convenía a los discípulos que Él partiera, pero que no los iba a dejar huérfanos, no los iba a dejar solos, que así como Él se iba a ir, Él iba a enviar al Consolador. No nos iba a dejar solos, sino que el Espíritu Santo habría de venir para que nos siguiera ayudando a trabajar en nuestra vida, para que pueda seguir formándose el carácter de Cristo y poder formando el propósito de Dios en nuestras vidas. Dios tiene el interés de que nosotros crezcamos, pero no tan solo tiene el deseo y el interés, sino que Él está trabajando. Y usted puede decir, ¿cómo Dios trabaja? Porque la Biblia dice que Dios creó el mundo y todo lo que conocemos en 6 días, y el séptimo día se quedó a descansar y Dios bendijo ese día. Y muchos creen que Dios sigue descansando hasta el día de hoy, pero Dios no está descansando como muchos piensan. Dios no está de brazos cruzados como muchos piensan. Dios está cautelosamente dirigiendo,
orquestando y permitiendo circunstancias en nuestras vidas que van a ayudar para que nosotros crezcamos. Todo en la vida, hermanos, tiene un propósito. Todo en la vida tiene un propósito. Aunque usted no lo entienda, aunque usted no le guste, aunque usted esté llorando, aunque usted le esté doliendo, aunque usted se sienta que ya no puede, todo lo que Dios permite tiene un propósito. Y ahora otra cosa, nada es más grande que nuestro Dios. Ningún problema es más grande que el Dios de los ejércitos. Cuando el ejército de Egipto estaba persiguiendo a los israelitas, se encontraron una muralla. Iban huyendo, corriendo, me imagino, a toda potencia, huyendo por su vida. Y ellos habían orado y Dios le había dicho que habían de ser libres, pero veían la dificultad que se acercaba. Dios le dio una promesa de libertad, pero Él permitió que el faraón se levantara con su ejército para ir y perseguir a los israelitas. Curioso, ¿verdad? Dios te da una promesa, pero a la vez Dios permite que haya persecución. Dios permite también que haya este tipo de intimidación. Que Dios le servimos, pudiera usted pensar. Y ellos llegan al punto donde se acabó el camino. Ya no había más a dónde correr. Encontraron pared, toparon con pared. O en este caso, toparon con un gran mar. Y ahora, ¿cómo han de escaparse? ¿Y cómo han de ser libres? Imagínense 5 millones de personas. ¿Cómo iban a pasar el mar muerto? ¿De qué manera? Y vemos que Dios permitió todas estas cosas. Y Dios permitió que llegara a su vida y a la vida de los israelitas esa desesperación, esa dificultad, ese estrés. Y todos comenzaron a clamar al Señor. Y comenzaron a decirle a Moisés que él orara. Y Moisés comenzó a orar y le decía en mis palabras: Señor, pero no nos llamaste tú para ser libres. ¿Y ahora qué hacemos? Mira al ejército de Egipto que nos viene persiguiendo. ¿Y sabe qué le dice el Señor? Moisés, ¿qué haces ahí parado orando en este momento? ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Y él le dijo: una vara. Y él le dijo: levanta esa vara y tú verás que los mares se abrirán, porque yo estoy con ustedes. Gloria a Dios. Y él le creyó a Dios y activó su fe. No tan solo escuchó la palabra, él activó su fe, tomó la vara, alzó la vara, y los mares, dice la palabra de Dios, se abrieron. Y dice Moisés, y la palabra de Dios lo registra así, que le dijo: varones israelitas, mirad la salvación tan grande que Jehová hoy hace con ustedes. Miren ese pueblo que nos está persiguiendo, no será jamás, porque Dios ha abierto los mares para que nosotros pasemos en seco. Gloria a Jesús. Puede darle un aplauso al Señor. Y conocemos la historia. Dice la Biblia que pasaron todos los israelitas, desde el más grande hasta el más pequeño, y hasta que ellos pasaron y quisieron pasar los egipcios por ese mismo camino que Dios había abierto, los mares se cerraron y quedaron sepultados los egipcios, y murió el faraón. Todos aquellos males que les había causado se acabaron ahí, porque cuando Dios abre una puerta, nadie puede cerrarla. Y cuando Dios te da una palabra y tú la obedeces, vas a prosperar en tu camino. Pero tienes que activar tu fe.
Y así también podemos ver la vida de Josué, que cuando ya había pasado la jornada de Moisés, el Señor le da una palabra a Josué y le dice: levántate, esfuérzate y sé valiente, porque tú llevarás y meterás a este pueblo a la tierra que yo le prometí a sus padres. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. No temas ni desmayes, ni se aparte esta palabra de ti, ni de día ni de noche, sino meditarás en ella, para que todo lo que hagas prosperes y te vaya bien. Solamente cuídate de ser valiente y esforzado. 3 veces el Señor le dice: no solo valiente, muy valiente. No tan solo esforzado, muy esforzado. Cuando usted no tiene ganas, tiene que empujarse a sí mismo. Cuando usted no se quiere levantar, jálese usted mismo: vámonos, hoy me levanto en el nombre de Jesús. Cuando usted se sienta que ya no puede, se presenta delante del Señor: Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy para adelante. No sé qué me espera el día, pero hoy yo confío en ti, Señor. Y Dios tiene el control de todas las cosas. Eso lo he aprendido, hermanos, y eso me ha ayudado bastante en mi vida. No importa lo que pasa en mi vida, Dios tiene el control de mi vida, de todas las cosas. Y hay una enseñanza que Dios está queriendo enseñarme. Y muchas veces nosotros como hijos y como hijas no entendemos lo que los padres nos quieren enseñar. Como hijos y como hijas, cuando los padres nos dicen: no toques eso porque te puedes quemar, el niño parece que le dices: anda, ve y toca. Y va y toca y se quema. Dice: ay. Pero no, el padre le dio una indicación, pero hasta que el hijo experimentó ese dolor de ese toque, entendió de que lo que le decía su padre y su madre era verdad, que si tocaba le iba a causar dolor. Y así Dios en la vida nos va guiando por circunstancias y nos dice: hijo, por este camino no vayas. Y nosotros decimos: pues por allá yo voy. Y vamos y caminamos y se levantan dificultades. Nos va mal en el trabajo, nos va mal en la economía, nos va mal en todas las cosas. Y después decimos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Pero Dios te dijo que ese no era el camino correcto. Pero hasta que experimentas, entiendes y dices: por aquí no es que Dios me quería. Deja, corrijo y voy a donde Dios me quiere. Gloria a Dios. Ahora, muchos de nosotros no nos damos cuenta que no estamos creciendo. Creemos que el crecimiento lo medimos a través de hechos solamente. A través de decir: yo vengo a la iglesia, estoy creciendo. Yo tengo un ministerio, estoy creciendo. Nos enfocamos en las cosas visibles, pensando que de esa manera se evalúa un verdadero crecimiento. Y un verdadero crecimiento no tan solo se basa en las cosas visuales, sino en las no visuales, como yo les explicaba en la mañana. Una semilla, cuando es plantada, está creciendo. Aunque usted no ve nada por una temporada, la semilla está creciendo. Está creciendo hacia abajo, agarrando raíces, fundamentándose, haciéndose más fuerte, para que cuando crezca el tallo sea fuerte. Pero hay una temporada que no se ve nada. Y nosotros no nos damos cuenta porque medimos nuestra manera de crecimiento a través de algo visual. Por ejemplo, un niño lo vemos, ¿verdad? Está pequeñito cuando nace, va creciendo y vamos viendo su aspecto físico que se va desarrollando y decimos: está creciendo. Pero puede ser que no está creciendo sanamente si usted no le está dando los nutrientes como padre o como hijo. Está desarrollando físicamente, pero por adentro puede estar que no esté sano completamente.
Entonces, un crecimiento verdadero no tan solo es físico, visual, sino que es interno. Y tenemos que crecer en relación con Dios y en relación con los hombres, vertical y horizontal. Tú no puedes solamente crecer y decir, oh, yo amo a Dios, pero desprecias a tus hermanos. O tú no puedes decir que amas a Dios o que amas a tu hermano cuando lo ves en necesidad. No puedes tú suplir para ayudarlo. Entonces, el crecimiento para nosotros es hacia Dios y hacia las personas, como una cruz, hacia arriba y hacia los lados. Ese es el verdadero crecimiento, no tan solo externo, sino interno. El apóstol, Juan el Bautista decía, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y cuando Él crece, crece interiormente y eventualmente se visualiza. Porque los fariseos pensaban que con las acciones que ellos hacían, de esa manera ellos medían que eran gente madura y de buen crecimiento. Pero el Señor los tuvo que confrontar y le dijo que eran unos sepulcros blanqueados. Porque por afuera, dice, se miraban bonitos, pero por adentro estaban llenos de huesos secos. Y Dios le dijo, no contamina lo que entra, sino lo que sale de tu corazón. Y de lo que la abundancia del corazón abra nuestra boca. Entonces el crecimiento es espiritual, es interno, para que se externalice y pueda ser visual. Pero muchos de nosotros no nos damos cuenta que estamos realmente creciendo, o quizás no queremos crecer en las cosas de Dios. Queremos las bendiciones, pero no el crecimiento. Porque el crecimiento conlleva responsabilidad, conlleva un cambio. Pero si hoy decimos o hacemos una encuesta y decimos, ¿cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Amén, gloria a Dios. En la mañana veníamos con una actitud muy baja, pero queremos la bendición de Dios. Entonces nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Tenemos que ser activos. Hebreos 5, 11 al 13 dice lo siguiente: nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes, la versión, le estoy leyendo la versión traducción viviente nuevamente. Nos gustaría decir mucho más sobre este tema, pero es difícil de explicar, sobre todo porque ustedes son torpes espirituales. Así dice la versión, no son palabras mías. Son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Hace tanto que son creyentes que ya deberían estar enseñando ustedes a otros. En cambio, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las cosas básicas de la palabra de Dios. Son como niños pequeños que necesitan leche y no pueden comer alimento sólido. Pues el que se alimenta de leche sigue siendo bebé y no sabe cómo hacer lo correcto. Muchos creemos que con venir a la iglesia ya estamos creciendo. Muchos tienen tiempo dentro de la iglesia, pero tampoco han crecido porque nunca han tenido un ministerio. No han llegado a esa madurez. Muchos se ofenden con palabras tan fáciles. ¿Por qué? Porque no han alcanzado esa madurez. Yo les he platicado que cuando fuimos al instituto, el maestro o el hermano que estaba encargado del instituto dijo estas palabras. Éramos un grupo como de 20 o 30 personas y el hermano dijo: hermano, usted no venga aquí a decirme que me voy a poner a orar para ver si Dios me confirma y quiere que yo estudie. Déjese de niñerías. Dios quiere que usted se prepare y que usted estudie. Y Dios quiere que usted crezca. Y cuando usted firma el papel, no está firmando
un compromiso conmigo, con el instituto, está firmando un contrato con Dios. Hermanos, de esos 30 que estaban ahí, cuando iniciaron las clases, solamente 3 se quedaron. Y todos los demás, quién sabe qué será de su vida. Gloria a Dios. Nos sonría que Cristo le ama. Ahora, ¿cómo podemos crecer? Es la pregunta. Y yo les voy a dar algunos puntos. Primeramente, como les decía, Dios toma la iniciativa. Génesis 1 y 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Présteme atención. Cuando la palabra de Dios está diciendo que la tierra estaba vacía y desordenada, usted puede tomar esa simil. ¿Cuántos se recuerdan que es una simil? Usted puede tomar esa simil, esa figura, ese ejemplo, y lo aplica a su vida. Cuando Jesucristo vino a su vida, ¿cómo estaba su vida? Y oscura, destrozada, desordenada. No había rumbo, no había dirección. Y luego dice la palabra de Dios: pero el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas. Nuevamente, Dios siempre está trabajando. El Espíritu de Dios estaba moviéndose constantemente. Cuando Dios formó al hombre, le dijo, o cuando Dios hizo la creación, dice que le dijo a la tierra que produjera plantas y todo tipo de semilla y que crecieran, que dieran fruto. Cuando Dios hizo a los animales, también les dio un mandato: que se reprodujeran, que crecieran, que poblaran. Cuando Dios hizo a las aves, le dijo el mismo mandato: que crecieran, que se reproducieran, que poblaran las aguas. Cuando Dios creó al hombre, como explicaba, tomó del polvo, hizo un muñequito de barro, y se veía un muñequito de barro, y ese hombre no tenía vida hasta que él sopló. La palabra ahí es ruach, sopló aliento de vida. Y cuando entró aliento de vida por sus narices, dice que ese hombre vino a ser un hombre viviente. Y Dios dice que formó al hombre y a la mujer. Y Dios le dio un mandato y le dijo: subyugar la tierra. Ustedes labren la tierra para que produzca, para que crezca. Nombren a cada bestia conforme a la sabiduría. Nombren a cada árbol conforme a la sabiduría. Y estaba una relación activa. Y el Espíritu de Dios estaba con ellos, moviéndose sobre la faz de la tierra. Cuando ellos pecan, dice la palabra de Dios que Dios le llamó a Adán y el hombre se escondió. Y le dijo: me escondí porque vi que me llamabas y estoy desnudo. Pero a lo que quiero yo enseñarles es que había una relación activa en la cual Dios no tan solo le dio un mandamiento, sino que Dios se preocupó por lo que estaba haciendo Adán y Eva. Y cuando ellos cometieron un error, no los dejó a su suerte para que ellos resolvieran, sino que Dios tuvo que actuar. Y ya sabemos la historia, que hubo consecuencias, como todo en la vida. Nuestras decisiones, buenas o malas, van a haber consecuencias. Pero Dios no los dejó a la intemperie, a su suerte, sino que Él tenía un plan perfecto. Y dice que los cubrió con pieles para que no estuviera la desnudez. Y de ahí conocemos el plan que se asimilaba al plan perfecto de la vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero lo que quiero establecer es que Dios es el que toma la iniciativa para que nosotros crezcamos. ¿Cómo crecemos? La palabra de Dios. Primera de Pedro 2 al 3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación,
Si es, aquí hay una interposición en la gramática que les está diciendo, si es que habéis verdaderamente gustado de la benignidad del Señor. O sea, si de verdad somos creyentes, si de verdad hemos gustado y queremos agradar a Dios, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, o sea, la palabra de Dios. Cuando nosotros dedicamos tiempo a la palabra Dios y permitimos que esa palabra haga su efecto en nuestras vidas, Dios nuevamente comienza a trabajar en nuestros corazones para que pueda haber cambios, para que pueda ser pulido nuestro corazón. Yo, como les decía en la mañana, nunca me imaginé, y le platicaba a un amigo, no sé si está viendo el video, le mandé el video, y yo le estaba testificando el viernes, fui a comer con él, trabajamos juntos, y le estaba testificando de qué manera fue que creí. Le dije todo la manera que yo vivía, cómo conocí al Señor, y yo le dije, si tú me crees o no me crees, es problema tuyo. Yo te estoy diciendo lo que yo viví, y si tú quieres creer que yo estoy loquito, no hay problema, tú puedes creer eso. Pero yo mismo no creía en la manifestación de Dios. No creía que Dios fuera, es más, yo le he dicho, yo no creía en Dios. Mi abuelita lloraba porque me hablaba de Dios, y yo le decía, abuelita, yo soy el mismo diablo, ¿usted qué me está hablando de Dios? Y hermanos, yo me molestaba que me hablaran de Dios. Y yo le comentaba a él y le decía que yo nunca me imaginé algún día cambiar mi vida, dejar las drogas, dejar el alcohol, dejar todo el estilo de vida que yo tenía. Nunca me imaginé, no me pasó por la mente, no era mi intención, no estaba buscando a Dios, pero Dios sí me estaba buscando a mí. Y Dios lo está buscando a usted, a cada uno de nosotros, y quiere transformar su vida, su corazón. Yo le he platicado a hermanos muchas cosas que me han pasado, y me ha dolido y he llorado, me han afectado, claro que sí, somos humanos, pero he entendido que todo eso era necesario en mi vida y que todavía me faltan muchas cosas, y no me creo valiente, no creo que sé qué manera, pero sí sé que Dios está conmigo, y que si Dios permite esas cosas, Él va a estar conmigo para ayudarme, para yo salir de ahí, para que yo pueda entender lo que Él quiere que yo aprenda. Pero tiene que haber en mí también un deseo de querer crecer, de querer ser transformado por el poder de Dios. La palabra de Dios hace un efecto en nuestras vidas y nos ayuda para crecer. ¿Cómo podemos crecer? Es parte de la naturaleza, hermano. Si usted tiene hijo, no tiene que hacer mucho. Aliméntelo, él va a crecer, él se va a desarrollar. Cuando usted planta una semilla, tiene que hacer su labor, claro, pero es natural, tiene que crecer. Entonces Dios nos ha llamado a nosotros que crezcamos espiritualmente. Es algo natural, de la naturaleza física como la naturaleza espiritual. Y si estamos aquí, estamos llamados a crecer y debemos de crecer. Juan 3, 5 al 8 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea que hay una actividad. Y aquí es donde voy a entrar a esas 3 palabras que yo les dije. Ahora, queremos crecer. Hablamos que Dios toma la iniciativa
La palabra de Dios nos instruye y además es nuestra naturaleza que crezcamos. Debemos de crecer. Si no crecemos, hay un problema. Ahora, como crecemos, y aquí viene la primera palabra, tenemos que ser activos. No puede quedarse solamente sentado, todo el tiempo sentado, todo el tiempo sentado. Pasan los días y usted está sentado. O viene a la iglesia y solamente quiere estar ahí escuchando la palabra de Dios. Que lo dejen tranquilo, que no lo molesten, que no le digan póngase de pie, que no le digan esto, que no le llamen la atención. Por naturaleza, hermanos, la humanidad queremos todo lo fácil. ¿Cuántos productos venden por ahí y le dicen tómate esta pastilla y vas a bajar de peso? Y en vez de ir al gimnasio o ir a correr, me gasto mis $100 y me compro la pastilla para bajar de peso, porque queremos lo más fácil. ¿Me equivoco? Gloria a Dios. Están muy serios, hermanos. Sonría, que Cristo le ama. Por naturaleza queremos las cosas fáciles y así pensamos. Yo pensaba de esa manera, hermanos. Yo pensaba que Dios me iba a cambiar a mí automáticamente. Yo pensaba que yo solamente tenía que venir a la iglesia, sentarme, escuchar la prédica y que Dios me iba a cambiar mi manera de pensar, iba a cambiar mi manera de sentir. Se lo estoy diciendo con toda honestidad. Yo pensaba que Dios iba a hacer ese milagro, me iba a cambiar el chip de la mente y me iba a poner un nuevo chip y me iba a decir, ahora funciona de esta manera. No sé si mi hermano se recuerda que yo le decía, ¿y será que ahora que mi abuelito ya es creyente ya no tiene deseo por el alcohol? ¿Ya no tiene deseo por las mujeres? ¿De qué manera le hace? ¿Cómo le hace? No entendía. Pero yo todavía no creía en ese tiempo. Pero cuando creí, yo pensaba honestamente que Dios iba a hacer todo. Aunque Dios, cuando tuve un encuentro con el Señor, inmediatamente Dios quitó ese deseo por drogarme, ese deseo por el alcohol, yo cambié mi teléfono, me encerré en mi cuarto, estaba orando solamente, estaba ayunando. Había un deseo por conocer a Dios, por leer su palabra, hermanos, y no por hablar bien de mí, pero de verdad que devoraba la palabra de Dios, leía un libro completo y así me pasaba días, hermanos. Yo quería conocer a Dios, no quería solamente que me contaran. Y ya yo les conté que tuve una manifestación de Dios tan real, que eso cambió mi vida y yo dije, Dios es verdad, Dios existe, no puede ser mentira esto. Y yo no entendía muchas cosas, pero yo iba a la iglesia y escuchaba al pastor hablar y me daba ganas de pararme y decirle, usted es un mentiroso porque yo sé esto y yo sé aquello y aquello. Le estoy hablando con la verdad, hermanos. Iba a la iglesia y me ponía mi hoodie y yo me sentaba también atrás. Por eso les digo, siéntese al frente. Yo me sentaba hasta atrás y no quería que nadie me molestara. Yo nada más quería estar ahí sentado. Y predicaban y venían pensamientos a mi mente. ¿Qué haces aquí? Tú no correspondes a este lugar. Salte si tú sabes que esto es una mentira. Y yo me quedaba ahí, hermanos, y salía y de verdad que no pasaba nada en mí. Estaba igualito, porque no iba con la disposición. Simplemente iba. Yo creía que Dios iba a quitar todo. Y me di cuenta a través de los años y hasta el día de hoy que hay una relación proactiva, receptiva. Dios hace su parte, nosotros hacemos nuestra parte. Claro que Dios tiene todo el poder para quitarnos todo lo malo que podamos tener. Pero entonces, ¿qué trabajo tenemos nosotros? Dios nos ha dado la voluntad propia para tomar nuestras decisiones. ¿Queremos servirle? Es tu decisión. Dios no te va a forzar. ¿Te quieres quedar así? Quédate ahí, no hay problema. Pero cuando te vengan los problemas, no estés llorando. Oh, ¿dónde está Dios? Oh, pastor, ayúdeme. Oh, pastor, aquello.
No, hermanos, Dios quiere trabajar contigo para que tú lo conozcas. El Señor, cuando le dio los 10 mandamientos al pueblo en el Antiguo Testamento, dice que vieron el monte que humeaba y que resplandecía, y la nube, la Shekinah de Jehová, como decía la hermana, la nube, la presencia de Dios, llenó ese lugar y se escuchaban estruendos, se escuchaban grandes ruidos. Y el Señor, como cual pueblo, le dijo: suban para que hablemos. ¿Y sabe qué dijo el pueblo? No, Moisés, sube tú y tú habla con él, y cuando regrese nosotros te escucharemos y haremos caso. Y vea la historia, se hicieron caso. En un día cayeron 40,000 personas por rebeldes. Y así podemos agarrar diferentes ejemplos de la palabra de Dios. Pero lo que Dios quiere es una relación activa. Dios puede quitarnos todo lo malo, pero Dios no lo hace porque quiere que usted crezca. Si usted no le permite a sus hijos que también cometa errores, que se golpeen en la vida, créame, hermanos, que van a crear hijos e hijas inútiles. Si usted le da todo a lo que sus hijos quieren, todo. Hay varios estudios. Yo estudio a veces muchos estudios y leo los libros, pero no voy a entrar en eso. Pero hay muchos estudios, y la mayoría de la gente que está en la cárcel, que ha cometido suicidios, que ha cometido violaciones, la razón principal por la cual ellos hacen eso es porque no tienen una buena educación fundamental. No hay un núcleo familiar, ya sea que la figura paterna es elemental, también la materna es elemental. Cada uno tiene una función. Ninguno es más, ninguno es menos, pero hay una función, cada uno llamado diferente. Y la mayoría de los que han caído presos y han hecho encuestas, han hecho estudios, la mayoría de ellos crecieron sin padres, y otros no tenían trabajo. Hay una entrevista de un prisionero que comienzan a contar y le dice: ¿cuántas veces tienes que caer? Y le empieza a contar y dice: son 34 veces que has caído a la cárcel. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para que tú te reedifiques? Y él le dice: ¿entiendes lo que está pasando? Y él dice: no. ¿Qué es lo que haces todo el día? Nada. ¿Tienes trabajo? No. Todo el día, ¿qué es lo que haces? Fumando marihuana. Porque no tienes nada, no tienes un propósito. Te viene el ocio y lo único que quieres es hacer cosas malas. Todo tienes el tiempo libre para hacer cosas malas. Y así, hermano, le puedo decir de varios estudios. Pero a lo que voy es que coincide de que hay un factor repetitivo en estas personas. Y el factor es que ellos simplemente quieren que todo le caiga en las manos. Y cuando no lo pueden conseguir, entonces se ven a la necesidad de querer robarlo porque lo necesitan, lo quieren. Y muchas veces los padres cometen el error de darle todo a los hijos, porque dicen: como yo no tuve esto, no tuve el otro, yo le quiero dar, que ellos no sufran, que etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta que eso le está haciendo un mal a los hijos, porque después hacen sus berrinches cuando no le dan la tableta, después hacen sus berrinches cuando no le dan ese dulce que quiere. Alabe a Dios, hermano, si puede. Y así somos nosotros. Queremos que Dios nos dé todo. Papito lindo, bendíceme en el trabajo, pero estamos sentados, no buscamos trabajo. Papito lindo, ayúdame a salir de esta situación, pero queremos que Él haga todo. No leemos, no estudiamos, no oramos, no nada. Todo quiere que Dios nos haga automático. Hermanos, esto no funciona así. Discúlpeme que yo le diga y que hoy le rompa su castillo de cristal que se había construido, pero eso no trabaja así. Usted activamente tiene que hacer su parte. Somos llamados a crecer. Primera de Corintios 15, 57 a 58 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Escuche, presta atención. Que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes,
creciendo en la obra del Señor siempre. No dice solamente el martes, no dice solamente el domingo, no dice solamente el viernes, no dice una vez al mes, una vez al año. Siempre constantes, creciendo, firmes en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esto es, hermano, le voy a poner este ejemplo como un banco de inversiones. En las inversiones, hermanos, usted no nada más pone $1,000 y eso va a crecer ahí. Claro que le dan unos impuestitos por ahí y gana 1%. Pero para que su inversión crezca activamente, usted tiene que depositar cada semana o cada mes 500, 200, 300, 1,000, 2,000, lo que usted pueda activamente. Y cada vez su inversión está creciendo y la inflación le están dando a usted cada vez más, le están pagando más, le están pagando más. ¿Por qué? Porque usted activamente está invirtiendo en esa inversión. Pero si usted tiene un dinero y lo deja solo ahí y no hace nada con él, hermano, ese dinero no va a crecer. O si lo guarda en su colchón o lo tiene en la cuenta del banco nada más, eso no va a crecer, no va a ningún lado. No va a ningún lado, hermanos. Pero asimismo es el banco espiritual de Dios, hermanos. Activamente usted aporta al banco de Dios. Y no estoy hablando del dinero monetario, olvídese, aunque eso también tiene que ser, pero no quiero enfocarme en eso. Estoy hablando de que usted activamente invierte. ¿Cómo invierte? Cada mañana usted, si se levanta y busca el rostro del Señor, está poniendo en el banco del Señor. Cada mañana que usted se esfuerza a leer la Biblia, aunque usted no quiere, usted está depositando en el banco del Señor. Cada vez que usted se siente cansado y aunque llegue tarde, pero llega a la iglesia, cada vez que usted hace eso, usted está depositando en el banco del Señor. Y Dios está trabajando con eso. Y la Biblia dice que Dios, en la parábola de los talentos, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3, a otro le dio 1. Pero la palabra clave de esto es, les dio conforme a su capacidad. Dios no le va a dar a usted millones o una pareja si usted no sabe tratar a su pareja. Dios no le va a dar dinero si usted derrocha el dinero. Dios no le va a dar un trabajo si usted no sabe trabajar bien. Todo tiene una causa y un efecto, hermanos. Pero cuando usted hace la voluntad de Dios y activamente busca el rostro de Dios y activamente deposita en el banco de Dios, cuando usted está en problemas, Dios dice, este se invirtió, yo le voy a responder. ¿Cuántos hemos visto o a veces hemos dicho, ¿y cómo es que él ora y le va bien? ¿Y cómo es que este emprende algo y le va bien? Y yo, nada. Ahora pregúntese, ¿ha invertido en el banco del Señor? ¿Está haciendo usted su labor activamente? No es automático, hermanos. Y yo creía que Dios iba a quitarme todo. Me quitó el alcohol, me quitó las drogas, pero yo creía que los deseos al mal, los deseos hacia las mujeres, los deseos hacia el estilo de vida que yo tenía, hacia la música, hacia todas esas cosas, yo pensé que Dios simplemente me iba a borrar, como poner en un borrador y borrarme eso y ya soy nuevo. No, hermanos. Cada uno de los enemigos que el pueblo de Israel peleaba en el Antiguo Testamento simboliza en nosotros una batalla espiritual que nosotros tenemos que lidiar. El pueblo de Israel, desde que lo sacó el Señor, no los metió directamente a la tierra prometida. ¿Saben? Los pasó por un proceso. El camino hacia la tierra prometida, estaba 3 días. Pero si Dios los metía a la tierra prometida tan rápido, porque tenían una mentalidad de esclavos, iban a ser esclavizados nuevamente. Y Dios sabía que si Él los metía a la tierra prometida, iba a cometer un error. Y Dios le dijo, no, van a dar vuelta.
40 años en el desierto. ¿Para qué? Para que conocieran las generaciones quién era Dios y aprendieran, así dice la palabra literalmente, a ser hombres de guerra. Aprendan a pelear. Y no sé si usted se considera un guerrero o no. Se escucha bonito la palabra, pero se demuestra con las acciones, hermano. No podemos vivir con la mente derrotada y caminar siempre derrotados, y todo derrotado y siempre derrotados, hermano. Actívese. Actívese. Es su tiempo. Oh, que me pasó esto, gloria a Dios, sigo adelante. Oh, que me hicieron esto, gloria a Dios, sigo adelante. Eso no me puede destruir. Eso no cambia. Dios me tiene en sus manos. Dios sigue trabajando en mí como el buen alfarero. Pero como les dije, la masa tiene que ser moldeable. Usted activamente tiene que disponer. Estoy seguro que si yo hago esta pregunta, la respuesta es amén. Yo estoy seguro que todos los que estamos aquí, en algún punto de nuestra vida, ya sea que porque nos sentimos tocados, fueron las emociones, etcétera, le hemos dicho: Señor, yo te quiero servir. ¿Me equivoco? Todos les hemos dicho a Dios: Señor, yo te quiero servir, cámbiame. Y yo me imagino a Dios, quizás usted no se lo imagine, yo me lo imagino a Dios que me ve así y me dice: ok, mijito, tú quieres servirme, yo te voy a enseñar cómo. Y todo lo que no te gusta hacer es lo que empieza a levantarse en tu vida. Oh, que yo cambie tu carácter. Bueno, voy a poner uno más fuerte que tú para que tu carácter mengue. Oh, que no te gusta que te llame la atención. Pues voy a poner a alguien para que siempre te esté llamando la atención. Y uno se aburre y dice: no, esto, lo otro, aquello, yo no soy esto, yo no soy lo. Ok, está bien, quédate ahí, mijito. ¿Quieres crecer o no quieres crecer? Es tu decisión. Activamente tenemos que caminar y permitir que Dios obre en nuestra vida. Si tiene sueño, hermano, levántese y eche agua en su rostro, camine. No permita que se robe la bendición que Dios tiene para su vida. Activamente, hermanos, estamos llamados a crecer y Dios activamente está trabajando, pero nosotros tenemos que trabajar. Entendí que yo necesitaba, le he dicho a mi papá, hermanos, a mí no me gustaba la disciplina. Hasta el día de hoy puedo decir que no me gusta la disciplina, pero he entendido que es necesario en mi vida, al menos para mí. Si yo no soy disciplinado, hermanos, yo vengo de un historial de adicciones, de un historial de que me gusta hacer lo que a mí me gusta hacer. Y si yo no cambio mi mentalidad y activamente hago los cambios en mi vida, hermanos, no voy a crecer, me voy a quedar igualito. Voy a volver a las drogas, voy a volver al alcohol. Tengo que todos los días, aunque me sienta cansado, aunque me sienta defraudado, aunque me sienta dolido, todos los días peleo con esos pensamientos. Yo le he dicho a mi papá, a veces usted pensará que estoy loquito, y ¿sabe qué? Estoy loquito, hermano. No me preocupa que usted piense eso de mí o no. Y me vienen pensamientos, me levanto y me vienen pensamientos, y me viene miedo de la nada. ¿Qué vas a hacer con tu vida? Mira cómo está el negocio, mira cómo te trató este cliente, mira este estrés, mira al otro. Hermanos, y me empieza a dar pánico. Y yo ya identifiqué ese pensamiento, y lo que hago es, en voz alta comienzo a gritar: Señor, tú tienes control de mi vida. Señor, tú tienes control y yo estoy en tus manos. Yo no tengo que temer porque tú estás conmigo como poderoso gigante. Señor, tú has dado una promesa para mi vida y yo tengo que caminar directamente a la meta. Pero Dios no quita esos pensamientos. Yo tengo que pelear todos los días, hermano. El diablo está, hello. Y a veces no te toca, a veces viene y te tumba la puerta. Y tú no puedes decir: ay, Dios mío, no. Como le dijo el Señor a Moisés: ¿qué haces ahí orando, pidiéndome a mí? ¿Qué tienes en la mano?
¿Qué te he enseñado? Una vara, Señor, pues úsala, levántala, que yo voy a obrar. Actívate. No esperes que todo resuelva Dios. Y claro que Dios está trabajando. No quiero que malinterprete eso, pero nosotros esperamos hasta que la situación se empeore para buscar de Dios y buscar su dirección. Pero previo a eso, nosotros no buscamos de Dios. Ya cuando explotó la cosa, Padre, ayúdame, tú tienes poder para ayudarme. Claro que Dios tiene poder, pero nuevamente no invertiste. Y no estoy hablando de dinero, quiero quedar en claro. No invertiste en el banco del Señor. No estás orando, no estás leyendo la Biblia, no te estás activando. Yo les he dicho que en la vida he tenido a varias personas que han impactado mi vida. Uno de esos ha sido mi tío Adelfo, que yo les he comentado que cuando yo iba a correr yo tenía 7 años, quizás menor, no me recuerdo, y él me lleva por 15 años, por decirlo así. Él era mucho mayor y él me decía, vamos a correr. Yo le decía, tío, yo no voy a aguantar lo que usted aguanta, yo no voy a poder correr. Y él me decía, yo te voy a ayudar. Y en mi mente yo decía, pero ¿cómo me va a ayudar él? ¿Me va a cargar a lo mejor? ¿O me va a dejar sentado en lo que él corre? De verdad yo pensaba así. Y íbamos en la noche a correr, y cuando yo me sentía cansado y ya yo caminaba así, él me decía, no, vamos, sigue corriendo. Decía, tío, ya no puedo. Me dice, no, si puedes, yo te voy a ayudar. Y le digo, ayúdeme pues entonces, déjeme aquí sentado. Me dice, no, y me agarraba de la mano, hermanos, y corríamos, y me llevaba corriendo así, y yo iba arrastrando los pies, pero iba corriendo. Y cuando ya me cansaba, él me iba empujando y me decía, sigue. Y yo iba ahí, hermanos, y les estoy diciendo esto porque esas acciones siempre han sido repetitivas en mi vida. ¿Por qué? Porque yo era una persona que me rendía bien rápido en la vida, que quería todo fácil en la vida, que quería bendiciones, pero no quería trabajar, no quería nada, hermanos. Pero siempre había alguien, aunque no era creyente de Dios, siempre ha habido una persona en mi vida que ha sido más fuerte que yo y que siempre me está empujando para hacer las cosas. Y siempre ha habido gente que me dice, yo le decía a mi compañero de trabajo, Francisco, espero que estés viendo eso, y me daban oportunidad. Yo trabajé en los bares, y yo trabajé en un bar, y cuando yo llegué de busboy a trabajar limpiando platos, y a los 2 meses corrieron a uno que se llamaba Nasir, que era el que corría la comida, un food runner, y me dijeron, ¿tú quieres trabajar de eso? Y yo dije, nada, estoy bien así de busboy. No, pero es que necesitamos a alguien. Dije, no, pero estoy bien así. No, pero aprende, es bueno que crezcas. Y yo dije, ok, pues si me das la oportunidad, si me enseñas, está bien. Y me empezaron a enseñar. Y de ahí, hermanos, me dicen, necesitamos un barback, alguien que le ayuda en el bar. Y yo dije, no, yo estoy bien ahí. Oh, pero te vamos a pagar más, vas a hacer más dinero. Ah, bueno, entonces sí. Entonces me empezaron a enseñar. Y de ahí, hermanos, una mujer que se llama Nicole, que ella me dijo, va a haber un evento. Y en ese evento eran 300 personas. Me dice, si tú quieres, ayúdame, trabaja de bartender. Y si no pasa nada. Dice, llamamos, le decimos al manager que necesito otro bartender. Y tú te quedas ayudándome como barback solamente, pero vas a recibir menos dinero. Ahora, si tú me ayudas, vas a recibir como bartender, nos vamos a ir 50-50. Y yo dije, wow, ¿de verdad? Me dice, sí. Y yo con miedo, hermanos, dije, santo. Bueno, no creía en Dios en ese tiempo, no creo que haya dicho santo Dios. Pero yo decía, ¿y ahora cómo le hago? La computadora me daba pánico, los clientes me daban pánico. Y ella me decía, tú eres una persona inteligente, me dice, tú puedes hacer esto. Y yo le digo, ¿tú crees? Y me dice, no, ¿tú crees? Y le digo, pues si tú dices. Y me dice, sí lo puedes hacer, yo te voy a ayudar en lo que sea. Y me comenzaron a enseñar, hermanos, y me dieron la oportunidad. Y comencé a meterme en la computadora y etcétera. Y vino el manager y me vio y me dice,
yo no sabía que tú eras un bartender. Le digo, es que no soy bartender. Y me dice, pero te veo que estás haciendo tragos y en la computadora. Le digo, oh, porque Nicole me dio la oportunidad. Y me dice, no, vas a ser bartender. Y me comenzó a enseñar él y a dar las recetas de los tragos. Y me empezó a decir, cuando haya eventos tú vas a trabajar de bartender. Y así, hermano, le puedo dar historias de personas que siempre estaban en mi vida y me decían, no, tú puedes, tú tienes la capacidad, simplemente créelo. Yo decía, bueno, si tú crees. Y me decía, no, tú lo tienes que creer. No, yo no te tengo que estar diciendo siempre. Y he tenido a gente así, hermanos, en mi vida. Y le estoy platicando estas cosas para que entiendan que ha sido un proceso. En toda la vida ha sido un proceso. Claro que me da miedo muchas cosas. No sé qué percepción tengan ustedes de mi persona, pero me dan miedo muchas cosas. Pero si sé algo, no me gusta quedarme con el miedo. Y con miedo y todo, si cometo un error no pasa nada, hermanos, aprendo de ese error. Que esto no pasa nada, hermanos, mañana es otro día. Hermanos, si tengo esa mentalidad de que vamos a crecer, vamos a ayudar a la gente, vamos a crecer juntos. Mi mano está aquí para ayudarle, si usted necesita ayuda. Pero también usted actívese, no se quede sentado. Amén. Palabra número 2. Tenemos que ser intencionalmente. Estamos llamados a crecer activamente. Tenemos que ser intencionalmente, proseguir la meta. Filipenses 3, 12 al 15 dice lo siguiente. Pablo hablando: no que yo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asirme o agarrarme de aquello para lo cual fui también llamado. Y prosigo por ver si logro repito, no que haya yo alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo a ver si logro agarrarme de aquello para la cual fui también llamado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, atento a esto, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, todos nosotros, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Gloria a Dios. No sé cuántos tengan carro o hayan visto un carro, pero cuando usted se sienta en el carro, hay un retrovisor, se llama, un espejo chiquito aquí. Y hay 2 espejos a los lados, ¿verdad? Pero cuando usted voltea atrás, hay una ventana grande. Y Pablo dice, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, y me enfoco en lo que está de frente. Lo que está atrás, hermano. Pero cuando usted está manejando, tiene que procurar de ver que los carros que están enfrente no vayan a hacer un movimiento equivocado, y usted tiene que estar activo y velando, viendo lo que hace. Es difícil o es raro que lo choquen de atrás, más seguro que va a chocar de frente. Por eso el panorama es mucho más grande. Y este es el ejemplo que yo quiero que ustedes entiendan, que Pablo dice: lo que quedó atrás ya quedó en el pasado. Lo que no hice ayer ya no lo hice ayer, hoy lo puedo hacer. Hoy puedo cambiar. Ya no hice ayer, ya no oré, ok, está bien, hoy lo puedes hacer. O que yo era así, que no he cambiado, olvídate, hoy tienes la decisión. Hoy fíjate un propósito, fíjate la meta. Decimos que queremos crecer. ¿Cuál es tu meta? ¿A dónde quieres llegar? ¿A dónde quieres estar? ¿Quieres un negocio? No te van a venir las cosas del... Aunque también pudiera yo decirles que sí, y mi papá sabe de qué estoy hablando. Cuando Dios tiene un propósito, las ofertas te llegan. Pero el enemigo también es sabio, y parecieran de Dios muchas ofertas y no son de Dios. Hay que buscar la sabiduría de Dios
Y yo le decía a mi amigo Francisco, a lo mejor tú pensarás que estoy loco por rechazar $10,000, por rechazar ser socio. A mí me ofrecieron ser socio, hermanos, y poner dinero de una ferretería. Y usted pudiera decir, pero qué loco, ¿y por qué no lo aceptaste? Porque busqué la dirección de Dios, busqué la voluntad de Dios, y Dios me dijo, yo te quiero aquí. Activamente, hermanos, activamente tenemos que buscar a Dios, intencionalmente tenemos que buscar a Dios. Ya en lo de ayer quedó en el pasado. Hoy, hermanos, mañana. Hay un dicho que dicen muchos filósofos, y dicen en inglés la palabra, el presente se dice present, ¿verdad? Y la palabra presente en inglés es un regalo. Y dicen el pasado quedó atrás, el futuro es incierto, pero el presente es un regalo. Y hoy en día acepta ese regalo y vívelo. Lo que tú hagas hoy en día va a moldear lo que mañana va a ser en tu vida. El pasado quedó en el pasado, no lo puedes cambiar. Por más que tú te esfuerces, el pasado ya pasó, hermanos. Ah, no, que me hicieron eso, olvídate, ya quedó en el pasado. Ah, no, que me dañó esta persona, olvídate, quedó en el pasado. Hoy, ¿cómo vas a afrontar la situación? Si hoy te traicionan, ¿cómo vas a responder? ¿Quieres ser mejor persona? Perdona. ¿Quieres crecer? Actívate. Y nuevamente, estoy hablando de la perspectiva que nos corresponde a nosotros. Ya hablé de la perspectiva que Dios está obrando. Ahora estoy hablando de la perspectiva que nos corresponde. Las cosas no son mágicas. Hay que trabajar, hermanos. Hay que invertir. Hay que activarse. Hay que ser intencionales. Hay que ponerse metas. ¿Cuántos de verdad quieren crecer, hermanos? Y les voy a hacer una pregunta de tarea. ¿Cuál es tu meta? En los trabajos, en empresas grandes te hacen una pregunta y te dicen, ¿dónde te ves de aquí a 5 años? Y muchos no saben responder esa pregunta. Muchos dicen, no sé, sabrá Dios si me da vida. No sé, trabajando aquí quizás. No tienen un plan, no saben a dónde van. ¿Dónde te ves proyectado cuando eres joven? En la universidad lo mismo te preguntan. ¿Dónde te ves proyectado? ¿Hasta dónde quieres guiar tu vida? Muchos no saben, hermanos. Y es por eso que caemos en las drogas, caemos en el alcohol, caemos en la fiesta, caemos en muchas cosas. Porque no tenemos una guía, no tenemos una dirección. Tenemos que buscar la dirección de Dios para que vaya guiando nuestra vida. No es solamente tú ponerte una meta y decir, bueno, para tal año yo voy a hacer esto. La Biblia dice en Santiago, no digas que voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a comerciar. Primero pregunta si Dios lo permite. No es tengo dinero, hoy voy a comprar esto porque tengo dinero nada más. No, busca la dirección de Dios. Busca la dirección de Dios. Sé intencional. Prosigo a la meta. Palabra 3. Voluntariamente. El que quiera seguirme a mí, tome su cruz y sígame. Eso es lo que Jesucristo le dijo a los discípulos. Muchos decían que querían seguir al Señor. Uno le decía, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para la vida eterna? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Y dice la Biblia que se entristeció el joven rico porque tenía muchos bienes. Entonces, ¿lo quería seguir o no lo quería seguir? Otro le dijo, el Señor le dijo, sígueme. Y él dijo, maestro, déjame enterrar a mi padre primero. No es que su padre se había muerto, no es que estaba de luto, no. Es que él estaba diciendo, no sé cuánto tiempo va a vivir mi padre, a lo mejor 20, 30 años, pero en lo que él muere, pues déjame estar con él. Y después, si se murió, pues yo vengo a tus caminos. Y el Señor le dice, deja que a los muertos entierren a sus muertos. Todo aquel que no tiene a Cristo espiritualmente está muerto, está seco. No ha conocido la verdadera felicidad, porque la felicidad está en Cristo. Y cuando usted reciba a Cristo, nuevamente es activo, progresivo. No es que ya hoy, ponía el ejemplo también, el pueblo de Israel, el Señor le dijo
cada mañana se van a levantar y van a recoger su porción de maná. Conforme al número de familia, van a recoger cada mañana. Y muchos quisieron ser más listos que Dios y recogieron más. Y cuando fueron a su bodega, vieron que eso se aguzanó y apestaba. Porque la enseñanza es que Dios quiere que cada mañana busquemos de su presencia. Es activo, progresivo, intencional, voluntario. Dios puede haber hecho robots, no darnos voluntad propia, sino simplemente programarnos y decir: Marcelino, tú vas a hacer esto, Lalo, tú vas a hacer esto, Virginia, tú vas a hacer esto, Alberto, y tú hacerlo automático. Pero Dios no funciona así. Dios quiere que voluntariamente le sirvamos, que voluntariamente entreguemos nuestra vida, que voluntariamente permitamos abrir nuestro corazón para que Él trabaje sobre nosotros. Hechos 21, 10 al 13 dice: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Con esto voy a terminar. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándolo a los pies y de las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo: así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en la mano de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros, los apóstoles, los discípulos, le rogaban a Pablo y le decían: le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. O sea, ellos le estaban diciendo: no vayas a Jerusalén porque te va a pasar esto. Entonces, versículo 13, Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Escuche, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Él estaba dispuesto voluntariamente que lo que le pasara. En otra parte la Biblia dice que el Espíritu solamente le daba testimonio que lo único que le esperaba eran cárceles y prisiones, y él estaba más que dispuesto a ir a donde Dios lo llevara. ¿Usted está dispuesto a ir a donde Dios te quiere llevar? A mí me hicieron una pregunta y yo se las voy a hacer a ustedes, que es similar a esta. ¿Hasta cuánto estás dispuesto tú a hacer por el Señor? ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad? ¿Estás dispuesto a salir de tu comodidad? ¿Estás dispuesto a hacer lo que quizá no te gusta hacer? ¿Estás dispuesto a someterte a un mentor o un líder? ¿Estás dispuesto a que te corrijan para que tú puedas crecer? ¿Estás dispuesto a trabajar cuando no tienes fuerzas? ¿Quieres servirle a Dios? No va a ser fácil, tengo que ser honesto. Pero sí, sé que Dios está con nosotros todo el tiempo y que Dios no nos va a dejar solos. Nunca, nunca, nunca. Que Dios tiene control de nuestra vida completamente. Voy a recapitular, hermanos, para concluir. Tenemos que entender que estamos llamados a crecer y no a quedarnos inactivos y pasar el tiempo y sentarnos en el mismo lugar, como les dije, y pasar el tiempo y no tener una responsabilidad en nuestro trabajo ni dentro de la iglesia, y pasar el tiempo y seguir la misma persona y tener la misma conversación, que esto, que aquello, que olvídate, hermano, de todo eso. Cambia el chip de tu mente. Tenemos que entender que primeramente Dios toma la iniciativa. Dios está constantemente trabajando en nosotros. La palabra de Dios dice, Jesucristo dice: mi Padre hasta el día de hoy sigue trabajando y yo sigo trabajando. Entonces está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo que sigue trabajando, hermanos. Dios no está sentado cruzado de brazos viendo el mundo nada más, o como si fuera una película entreteniéndose. Dios está activo,
trabajando en nuestras vidas. La palabra de Dios te puede dar crecimiento si tú la aplicas también. No es nada más de conocerla, aplicarla. También tienes que saber que el crecimiento es parte de la naturaleza de ser cristianos. Ahora, ¿quieres crecer? Tenemos que ser activos. Somos llamados a crecer. Tienes que ser intencionalmente. Tienes que proseguir una meta. Tienes que ser voluntariamente, seguir a Dios, tomar tu cruz todos los días, negarte a ti mismo y caminar el camino que Dios ha trazado para tu vida. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, amado pueblo, y vamos a dar por concluido este servicio. Y estaremos también despidiendo el ayuno. Y espero que nadie se enoje por la palabra que se ha predicado. Pero si se enoja, también está bien, hermano. Pero no se enoje con Dios. Es normal que uno se incomode cuando nos hablan, nos llaman la atención. Aunque yo no soy quien tampoco, simplemente estoy compartiéndole una palabra que va predicada a mi vida, y digamos que es una prédica o un pensamiento en voz alta para mí. Si tú te identificas en eso, gloria a Dios. Y si no, que Dios te bendiga también. Pero el tiempo dirá quiénes verdaderamente están creciendo y quiénes no. Tiene que ser activo, tiene que ser intencional, tiene que ser voluntario. Este camino, hermanos, no es la carrera de a ver quién llega primero, sino que dice Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Este es un proceso largo, pero en ese proceso tiene que haber un progreso, un crecimiento. Oremos, hermanos. Padre eterno y Dios todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu palabra, mi Dios. Padre, ayúdanos a evaluarnos a la luz de tu palabra, a la luz de tu presencia. Habla a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos para poder rendirnos completamente, Padre Santo. Entender, Señor, que tú estás haciendo tu parte y que la razón por la que no crecemos es porque nosotros no estamos haciendo nuestra parte, Señor. Ayúdanos a entender esto y a poder, Señor, activarnos y a emprender, Señor, esta aventura, sabiendo, Señor, que estamos seguros en tus manos, Padre eterno. Te agradezco, Señor, por la vida de cada hermano, cada hermana que se ha hecho presente, Señor, y ha dispuesto en su corazón estar aquí, Señor, y el ayuno, Señor, que hemos presentado. Esperamos, Señor, que tú aceptes este sacrificio, Señor, como un olor fragante, que haya sido, Señor, acepto ante tu presencia, Padre eterno. Y si no, Señor, dirígenos, perdónanos y ayúdanos, Señor, para que cada vez lo hagamos con mayor excelencia, Padre eterno. Hasta aquí, Señor, presentamos este ayuno, Señor, y te damos gracias, Señor, porque hemos visto tu mano proveedora, Señor. Hemos visto tu mover a través del día, Padre eterno. Y creo, Señor, que también tú nos llevarás con bien, Señor, hasta nuestros hogares. Te damos gracias, Señor. Nos despedimos de este lugar, Señor, pero nunca, nunca, Señor, de tu presencia, Padre eterno. Te damos gracias en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice: que el Señor le bendiga a todos y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Bendiciones.